Hola amigos y amigas. Hoy estamos con un nuevo capítulo de Derechos Hablados, pero es un capítulo especial. Es un capítulo que hemos querido dedicar a un grupo de amigos a Gustavo Ruz Zañartu. Todos los que estamos en este programa conocimos a Gustavo a través del movimiento por la Asamblea Constituyente, a través del trabajo de articulación que él llevó a cabo en torno a una de las demandas históricas del pueblo chileno de su historia, que es la posibilidad de escribir una nueva constitución. Quiero presentarles a tres amigos que nos conocimos ya hace más de 10 años en esta lucha en torno al trabajo junto a Gustavo. Matías Sagredo, Gabriel Ampuero. Gabriel está con un problema ahí con su cámara, pero va a estar participando con nosotros. Y Óscar Bustamante. Y a medida que van saludando, quiero dejarles al tiro la primera pregunta. Eh, ¿Qué fue para cada uno de ustedes el trabajo con Gustavo, las enseñanzas que ha dejado Gustavo en torno al trabajo, lo que fue todo este proceso, este periodo de una lucha que fue desde las bases, que fue bien peleada? Hay cosas históricas que no se saben y voy a dejar solamente un dato antes de darle la palabra. Marcar a C en los votos no fue algo que levantó Marca C, fue algo que empezó mucho antes, justamente ideado por idea de Gustavo a través del movimiento por la Asamblea Constituyente. Óscar, ¿cómo estás? Bien, Helmut, qué bueno que se dio este espacio de alguna otra forma para tal vez no los largas horas que necesitamos aquí para comentar la trayectoria de Gustavo, pero sí como un resumen también a la lucha más allá de Gustavo. También yo creo que no la personalizo tanto, creo que él tampoco la personalizó, si bien era la persona que más se mostraba constantemente todas las semanas en alguna actividad por la Asamblea Constituyente. Él estaba por el proyecto Asamblea Constituyente más que por él, Mm. ¿cierto? Yo por lo menos, qué bueno que lo nombraste, porque efectivamente creo que aquí Gustavo nos hizo puente entre nosotros, pues. Yo recuerdo que Gustavo fue el que me reclutó a mí para mi primera organización política. Eso fue el año 2009. Yo iba generalmente a escuchar las charlas, a interiorizarme más por el tema de la Asamblea Constituyente allá, generalmente en Ilical, en Barrio Brasil. Sí, allá iban. Y ahí él, ¿cómo se llama? Y yo siempre era bien puntúo, metía en la cuchara, bueno, todavía lo sigo siendo. Ahí me hizo el puente con el Matías Sagredo. Y ahí él nos presentó y ahí yo como si me empecé como de a poquito a vincularme con Redes Chile por la Asamblea Constituyente, que éramos la banda más joven del movimiento por la Asamblea Constituyente, po. Entonces, me acuerdo de esa instancia, ahí ya Gustavo ahí me presentó, me ligó y ahí los chiquillos después como que me estuvieron reclutando. Eh, Bastante sólido, ahí, de verdad yo tengo varias experiencias, uno ya lo podrá tirar como talla ya, ¿cierto? Siendo bien sincero, que Gustavo a veces estaba 3, 4 horas hablando, pero yo se me da las 3, 4 horas para escucharlo, po. O sea, creo que muchos, o sea, Mm. sobre todo cuando no eran estos foros, ¿cómo se llama?, con tiempo medido, sino cuando eran actividades exclusivamente, eh, ¿cómo se llama?, por el movimiento por la asamblea. Eh, Generalmente iba acompañado por Garretón, eh, eh, Nelson Ávila también, pues, en esos tiempos, ahí andaba con sus plantitas, en los debates, en los foros, sí, mira, uno ya viajando al pasado, ya se va acordando harto de la figura de Gustavo. Pero yo de aquí igual quiero darle el pase ya a uno de los que técnicamente era como el hijo adoptivo de Gustavo, que es Matías Sagredo. Adelante, Mati. Ahí sí. ¿Cómo están? Saludos. Gracias, Helmut, por la invitación. Gracias, Oscar, por el pase. Em, bueno, ¿cómo hablar de Gustavo en 5 minutos? Como imposible. O sea, Mm. es como tratar de resumir una charla de él que era mínimo escucharlo 2 horas seguidas sin que nadie pudiera pararlo.
A quienes nos tocó moderarlo alguna vez en un panel sabrán de qué estamos hablando, que es imposible, ¿no? Bueno, Gustavo Ruz Sañartu, el Gustavo Ruz Sañartu que yo conocí, por supuesto, ¿no? Del 2008 en adelante, que más coincide con Oscar, ¿no? Es el Gustavo Ruz, un señor que yo vi por primera vez en la Academia de Humanismo Cristiano, ahí en el Auditorio Salvador Allende. Estaba Roberto Garretón y el juez Guzmán hablando en el panel, y después en el momento de preguntas levanta la mano un señor que estaba como en la tercera fila, morenito, así delgadito, como de 60 años, Mm. y que habla, y yo lo miro o sea, lo que decía él desde el público me hacía más sentido que todo lo que habían hablado en toda la conferencia. Tan clarito, tan conciso y tan motivante. O sea, decía algunas ideas tan potentes que te hacían, no sé, te daban ganas de pararte del asiento y salir a la calle a luchar por ella. ¿Me entendí? Esa fue como la reacción, la primera impresión de cuando lo escuché hablar, que ni siquiera supe en ese momento quién era él. Yo solo lo escuché hablar desde las graderías como uno más. Ya después me enteré en un segundo seminario que formaba parte de este grupo que se llamaba el Comité de Iniciativa, no sé si recuerdan, Comité de Iniciativa por la Asamblea Constituyente, que era tres personas en resumen los más activos, que era Gustavo Ruzañarto, el juez Juan Guzmán Tapia y Roberto Garretón. Sí. Y en esa segunda oportunidad, terminado el seminario, ahí tomamos la decisión. Bueno, los que estábamos ahí nos reunimos en el comedor de la Universidad Central y decidimos armar la red de estudiantes por la Asamblea Constituyente. Y ahí empezamos un grupo de los que estábamos ahí, que vamos a haber sido unos 8 o 10, y empezamos a hacer cosas cada uno en su universidad, pero como les digo, este ímpetu, esta energía, estas ideas tan potentes que lanzaban este señor al aire y que a uno le llegaban, como por ejemplo, no sé, el darte cuenta de que tu país lleva, no sé, 200 años siendo una neocolonia de un imperio tras otro, ¿verdad? Donde vienen, te usurpan tus riquezas y nos dejan las migajas y no hemos podido surgir y nos tienen ahí aplastaditos o con las manos atadas para no poder surgir. Y que de repente aparece una idea tan potente como la Asamblea Constituyente como una herramienta de emancipación de todos los pueblos que habitan nuestro territorio más allá de las ideologías, y eso siempre él fue muy cuidadoso. Yo nunca, de las millones de veces que lo oí hablar en público, nunca lo oí encerrar la idea de el poder constituyente y de la soberanía popular a una encasillamiento ideológico de uno u otro sector, de uno u otro grupo. Ni siquiera, nunca en los 15 años que trabajé con él, lo escuché decir ni siquiera que era una idea de la izquierda. Así de cuidadoso era él. ¿Por qué? Yo lo fui entendiendo en el camino, porque su intención era que el pueblo en general sintiera esta idea como suya y se uniera por emanciparse, lo cual obviamente es una idea mucho más amplia que cualquier Mm. ideología particular. La emancipación no le pertenece a nadie, ni siquiera a un sistema económico político particular. Entonces él fue muy cuidadoso en eso. Eso a mí me llegó muy fuerte y me motivó a estar 14, 15 años trabajando codo a codo con él, recorriendo el país entero, de Latinoamérica hasta Europa. Nos fuimos hablando del tema, contactando a los chilenos en todos los países por donde andábamos, o sea, casi como hormiguitas peregrinas por todos lados, hablando desde con personas que pueden uno decir súper, ultra, hiper importantes, como con personas comunes y corrientes, como todo mortal como nosotros, todos eran lo mismo. O sea, todos, esta idea era llegar a todos. Y ahí estaba esa idea de que solamente cuando la gran mayoría sintiera estas ideas tan potentes, podían hacerse realidad. O sea, que no dependía de un grupo de vanguardia ni de un partido político, Mm. pese a que teníamos nuestras diferencias. Él sí sentía mucha sintonía con trabajar con el mundo político y convencer a las bases de todos los partidos históricos. Era un trabajo al que le dedicó mucha energía. Y nosotros, en la área, los jóvenes, la red de estudiantes, que éramos autónomos a todo esto, entre paréntesis, totalmente una organización independiente que no dependía
ni mucho menos financiera, ni ideológica, ni de ninguna directriz de ninguna persona, ni de él, ni de nadie, ¿eh? Eso Oscar está aquí de testigo, Gabriel. Era una organización Sí. absolutamente autónoma, pero teníamos tal afinidad en el objetivo común que hicimos muchas cosas juntos con el Gustavo. Entonces, bueno, en resumen, yo resumiría la lucha del Gustavo en estos últimos 15 años que yo lo conocí como una lucha por la emancipación del pueblo chileno. Ya él tendrá su historia, ¿cierto? Desde que era estudiante secundario, dirigente del Partido Socialista, etcétera, el Delfín de Allende, etcétera. Pero al menos estos últimos 15 años, su energía mental, psíquica, su fuerza emocional estuvo abocada en despertar al pueblo hacia la idea de la emancipación a través de esta idea de la Asamblea Constituyente, donde puede recuperar nuestra soberanía, nuestra independencia, consolidarla de manera absoluta, recuperar nuestros recursos naturales y siempre, 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 él nunca dejaba de mencionar que nada de eso era posible sin la unidad latinoamericana. O sea, esas tres ideas fuerza son para mí el eje discursivo de Gustavo Ruz Añartu en los últimos 15 años, a donde estuviera hablando. Recuperación de la soberanía, los recursos naturales, en especial su amor que era por recuperar el cobre, que su gran ídolo moral, que fue Salvador Allende, logró recuperarlo, y la unidad latinoamericana. Ese era el eje central. Todo lo demás él lo dejaba en manos de quien lo tomara. O sea, él podía hablar de estas ideas con un grupo que uno pudiera decir de extrema izquierda, ¿cierto? No sé, movimiento de izquierda revolucionaria, hasta con las bases de la democracia cristiana, con quien fuera, o gente que no tiene ninguna ideología. Él planteaba estas tres ideas y donde fuera la gente se sentía motivada y con ganas de unirse a trabajar por ello. Y creo que eso es lo que nos unió a nosotros los que estamos aquí, o sea, ideas que son comunes. Y nos unió de tal manera que hicimos muchas cosas juntos los que estamos aquí. Estuvimos en la calle, estuvimos organizando foros, seminarios, entrevistas, de lo que fuera. Algunos desde el área política, otros de los partidos, otros de la causa social, otros de lo educativo. O sea, él logró unir a través de estas tres ideas fuerza y creo que valía la pena mencionarlas porque en los homenajes que se han hecho últimamente no se ha tocado ese tema que es realmente lo que a él lo apasionó los últimos 15 o 20 años. Perdón que me haya alargado. No, está bien. Gabriel, ¿cómo fue tu relación ahí con Gustavo, tu acercamiento con él? Un saludo a todos. Helmut, gracias por la invitación. Eh, Mira, la relación conmigo con Gustavo es bastante extraña en el sentido de que yo empecé a trabajar el tema de la Asamblea Constituyente el año 2006 en la Academia de Humanismo Cristiano como estudiante de Ciencia Política. Y esto es como muy extraño porque nace de un foro donde están invitados como todos los partidos políticos, Mm. incluido el Partido Comunista en ese momento. Y nos llamó mucho la atención porque yo planteé la pregunta de que por qué aquí en Chile no se había hecho a Ricardo Solari y decía, es que no ha habido ninguna crisis. Y pasan unos meses y está la crisis de los pingüinos. Esa es como, y de ahí empezamos a trabajar el tema más desde el punto académico. Ya el 2008, ya cuando yo conozco a Matías, y ahí de pleno ya conozco a Gustavo, yo fui de las personas que tenía una visión como más, voy a decirlo así, libertaria de izquierda en ese sentido, que trataba de rebatirle muchas cosas a Gustavo, o sea, de los que trataba de ser de pelear con él, o sea, de discutir así, de como tratar de, y como que Gustavo dirá, y no quiero decir la palabra, no sé la palabra correcta, pero pinganilla, como diría alguien, o sea, que se, cómo me viene a rebatir a mí, si yo tengo años y años de historia, o sea, yo fui secretario de la Juventud Socialista, no sé, cosas así, yo pensaba así, pero siempre también vi esa disponibilidad a escuchar, lo que decía Matías, a escuchar al que estaba de repente en una visión opuesta a él, ya sea de la otra vereda, o desde veredas, digamos, que a lo mejor con el mismo objetivo, pero diferentes formas de llegar a él. Y yo lo entiendo a él como una persona que estaba peleando, que yo la verdad estaba discutiendo con un amigo por otro tema el tema de, no sé, había una comparación, no sé, de X presidente, porque parece que en este país si las cosas no son mediáticas, como que no importan. Y ahí aquí es súper trascendental que, por ejemplo, Gustavo destapó e inició movimientos, no es el único, también estaba el mismo Fue Guzmán, también tiene su movimiento, Eric Palma, etcétera, que en momentos donde nadie estaba movilizándose, empezaron a hablar de este tema
en épocas, digamos, pretéritas, fuera del ámbito partidista. Yo creo que él siempre entendió que una nueva constitución vía asamblea constituyente para él, para su vida, era en sí su vida, era la iniciativa política, digamos, de alguna forma más trascendental de la historia republicana. Y él, como su objetivo que se planteó, yo creo que desde el 2006 aproximadamente, esta crisis a lo mejor lo tenía de antes, pero yo por lo menos en el mapa no lo había visualizado antes, eh, tanto personalmente como él, eh, cree que hay que ya empezar a pelearla desde las bases, desde lugares donde no se ha hecho. Él, como buen, claro, él ya tiene también unas historias que se pueden contar más adelante, la anécdota, que él es sociólogo de profesión, pero nunca sí ejerció como tal, pero sí, primero fue a la academia, después fue a la, digamos por decirlo de alguna forma, entre comillas, calle, pero trató de darle un encauce a esto de una forma que generara un movimiento amplio de masa, si se quiere decir, donde estuvieran los estudiantes, los trabajadores, los partidos políticos. Él también hablaba de, por ejemplo, organizaciones de bomberos, los masones, qué sé yo, incluso organizaciones cristianas de liberación, etcétera, etcétera. Entonces él siempre tuvo esa amplitud para entenderse con mucha gente, incluso, por eso yo decía, de las primeras veces que yo hablé con Gustavo no fue en términos como, digamos, muy, no decir amistosos, porque era muy, muy caballero, un político a la antigua, como se decía, de esos que ya no cuesta encontrar ahora, eh, pero siempre coincidiendo con Matías, él no tenía problema en escucharlos a todos. No, yo nunca le encontré que tuviese aires de divos, por ejemplo, y en ese sentido lo tenía claro, más allá de que él, claro, siempre quería hablar más que uno. Eso es verdad, y eso lo sabemos por sus clases. Hay muchas anécdotas de que hubo a veces que cortarle el micrófono, pero eso creo que lo pueden hablar adelante. Pero yo lo resumo en eso. Él dio su vida por este proyecto, o sea, murió técnicamente hablando sobre el tema. Súper crudo eso, pero es como que de un momento él tomó una decisión que va acompañado de lo que dice Matías, el tema de la unidad latinoamericana, la organización del cobre, el tema de leyes secretas, etcétera. Entonces yo creo que por ahí va entender a Gustavo como que él ya dijo, esta causa tengo hasta el día que me muera, voy a seguirla peleando, aunque esté de un 1%, me está apoyando contra un 99%. Y creo que eso resume la historia o sea, obviamente él tiene una historia anterior, pero nosotros estamos hablando desde que nos conocimos adelante, más o menos entre 2006 y 2008. Eso es Helmut, para no alargarme más. Yo, desde el momento que nació esta idea de hacer este pequeño homenaje a Gustavo, he tratado de recordar el momento exacto en que nos conocimos con Gustavo y no puedo. No he logrado recordar el momento exacto. Sí recuerdo que en algún momento un grupito muy chico, éramos 4 o 5 humanistas, decidimos pararnos los sábados en la mañana con un cartel por la Asamblea Constituyente ahí por el año 2007. Y lo pusimos en Facebook, que en ese momento Facebook era la red social que había, hoy día es la que menos importa, parece. Y llegaron un grupo de personas que venían del movimiento por la Asamblea Constituyente. Gustavo no había podido ir a apoyarnos, o sea, se habían dado cuenta que íbamos a estar ahí y fue gente a apoyarnos. Y creo que de ahí empezamos estas conexiones. Los humanistas decimos que la coherencia es el pensar, sentir y actuar en una dirección. Y en cierta forma, para mí, eso es lo que representa a Gustavo. Creo que este tema que siempre se le recuerda a Gustavo de que era de discursos largos, bueno, él pertenece a una generación de políticos que se caracterizaban por eso. No creo que es solamente una característica de Gustavo, de políticos de discursos muy bien hilados, muy bien hechos, eh, donde iban desarrollando tranquilamente sus ideas. Pero para mí es algo que es accesorio. Gustavo a mí me enseñó la capacidad de ir identificando
por ejemplo, cuando el imperialismo se iba metiendo dentro de los procesos para tratar de irlos mermando. Él siempre hablaba mucho del proceso de negociación pactada para la salida de Pinochet y cómo personeros en ese momento de lo que se estaba formando como concertación, y él lo decía claramente, personeros del Partido Demócrata Cristiano y Socialista se iban a sentar a la embajada norteamericana a fraguar la salida del dictador para que no hubiese un proceso revolucionario y hubiese una transición pactada. Y él tenía esa capacidad de ir viendo esas cosas que iban pasando por debajo de la política visible. Y lograrlas irlas desnudando, irlas mostrando. Cuando me tocó asistir, me acuerdo en un momento dado, a un acto por la nacionalización del cobre, una de las primeras personas que me encuentro recibiendo a la gente, organizando el acto y parado adelante dando discursos fue Gustavo Ruz. Cuando me tocó ir a un acto de apoyo al primer año del gobierno de Evo Morales, me encontré a Gustavo Ruz. Con Gustavo ya nos conocíamos ahí trabajando por la Asamblea Constituyente. Cuando vi un acto en apoyo al gobierno de Hugo Chávez, una de las personas que estaba organizando era Gustavo Ruz. Cuando fue la primera marcha de los indignados, una de las personas que estaba organizando el grupo de los indignados era Gustavo Ruz. Por eso es que yo lo identifico a él como una persona coherente. Y esto no es una santificación para nada. Gustavo no era un santo, por suerte. Era una persona común y corriente, pero es alguien que se dio un propósito en su vida. Trabajó, luchó y murió en ese propósito. Personalmente, me tocó en cierto momento apoyar a Gustavo, inclusive en una decisión que iba contra la decisión de mi propio partido, y no tengo problema ni vergüenza en decirlo. He conocido de ese momento muchos humanistas que se arrepienten de haber apoyado a Marcel Claude. No conozco ningún humanista que diga me arrepiento de haber apoyado a Gustavo Ruz. Y eso tiene que ver con que uno veía una dirección, una intención y mucha humildad en el trabajo, porque todo lo que hicimos, a pesar de acusaciones que por ahí en algún momento escuché, fue a puro pulmón nomás, a puro ñeque. Encuentros históricos de un fin de semana entero discutiendo líneas programáticas para el año. No puedo dejar de mencionar el apoyo que le dieron en su momento gente que hoy está en el gobierno, que después le dio vuelta a la cara. Fue así. Pero Gustavo, frente a eso, mantuvo siempre una posición de respeto, de mucho respeto. Nada, para mí Gustavo es una de las personas que ha mostrado una línea política de una coherencia muy grande, que a pesar que en algunos momentos no estuve de acuerdo con él políticamente, eso no es ningún lío, él mantuvo su línea. Y su último acto antes de partir de este espacio, de este tiempo, fue coherente con su decisión y con su propósito de vida, fue trabajando por la Asamblea Constituyente. Siguiendo el mismo línea de las palabras, quiero muy cortito que me gustaría saber, con toda la experiencia que tenemos cada uno de nosotros en el trabajo por la Asamblea Constituyente, desde que trabajamos juntos y después cada uno fue siguiendo su camino,
¿cómo ven este momento constituyente? ¿Cómo ven el proceso? Muy cortito. Óscar, te dejo la palabra. Mira, el proceso una vez nuevamente en la historia de otras cosas que hablaba Gustavo, contaba también, como lo menciona el profesor Gabriel Salazar, nuevamente esto está siendo encauzado una trampa, ya, a una nueva estafa popular. Lo que vimos nosotros el 4 de septiembre, para muchos fue un acto democrático, ¿cierto? La fiesta de la democracia. Y yo le decía desde Mediamaster a mis amigos, pero chicos, ¿no se dan cuenta? Lo que gane, la opción que gane el día 4 de septiembre, da igual, porque van a cambiarla. O sea, millones de personas de forma obligatoria se movieron a la urna, ¿ya? A votar por una opción. Da lo mismo, si era prueba o rechazo, ¿cierto? Pero si ganaba el rechazo, como ganó, el texto iba a ser cambiado igual. Lo que decía el acuerdo, este acuerdo sexy en un baño, ¿ya? Era que si ganaba rechazo, se quedaba el texto del 80. ¿El texto del 80 se quedó? No. Van todos se pusieron de acuerdo para ir a cambiarlo. Ya. Si ganaba el apruebo el día 4 de septiembre, ¿qué pasaba? Se instalaba el tema del texto, el borrador que estábamos, muchas personas que estaban empujando. Tampoco, porque acuérdense, 2 semanas antes, el gobierno neoconcertacionista de Gabriel Boric, ¿ya? Y compañía, ¿cierto? Se juntaron en Cerro Castillo, si no me equivoco, no, parece que en otro lugar. Bueno, da lo mismo, pero se juntaron a conspirar y su resolución fue, no importa, si gana este texto, lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, de esa democracia no hablan, de esa democracia constitucional, nos vienen a hoy día a decir de que la constitución de ahora es la más democrática del mundo, lo cual no lo es, no lo es, no lo va a ser. No creo que hoy día el pueblo de Chile se lo lleva derechito al matadero. Esto fue un mate ahogado, en ajedrez podría llamarlo así, donde tenéis todas las condiciones para ganar, pero te entran más encima en tabla y más encima sales perdiendo. ¿Ya? Creo que lo que pasó el 4 de septiembre para mí es grave, completamente grave, porque ganara la opción que ganara iba a ser cambiada. Si tú vas a elegir, ¿cierto?, por un candidato, generalmente, digámoslo, un candidato presidencial, ¿ya? Te dicen, mira, aquí tenía Perico y aquí tenía Palote, ya, no sé, 68, o sea, 38% votó por Perico, el otro 62 votó por Palote, ya, pero no va a asumir ni Perico ni Palote, no sé, nos van a colocar cualquier otra cosa, entonces para allá va, eso, horrible veo yo el proceso ahora, horrible. Matías, ¿cómo lo ves tú este momento, el proceso de aquí en adelante? No sé si Gabriel querrá pasar antes que yo. Gabriel, ¿qué dices tú? ¿No? Ok. Ahí está. Bueno, ¿qué te digo? Siempre, bueno, yo trato de ver la parte positiva en el asunto. Cuando estábamos el 2006, que claro, algunos empezamos por ahí, el 2006, tú también, otros el 2004, don Eric Palma, etcétera. Cuando estábamos en la calle explicándole a la gente que había que hacer una asamblea constituyente, qué sé yo, era como hablar en otro idioma, ¿cierto? La gente no sabía de qué se trataba, o sea, mu- asamblea constituyente era hablar chino, pero siquiera decir cambiar la constitución, que hoy día es como, no sé, hasta un niño de 7 años sabe de qué se trata, Mm. hoy. Pero en ese tiempo, solo decir, oye, ¿y si cambiamos la constitución? No sabían ni siquiera qué significaba eso, qué era la constitución. No, a ese nivel de ignorancia política había solamente hace 14 años atrás. Mm. Y hoy, el 4 de septiembre, se hizo una votación, ¿cierto? Que aunque a muchos de los que luchamos durante tanto tiempo nos frustra, eh, fue la participación creo que más alta en una votación, no sé en cuántas décadas, y por cambiar la constitución. O sea, aunque se haya votado rechazo a la propuesta, la gente fue a participar respecto a ese tema. Entonces ya es un involucramiento de la sociedad
en el proceso constituyente, aunque sea una cosa, no sé, manipulada o direccionada en una dirección, súper, no sé, ¿cómo se dice? Cercenada, es un pedacito de lo que realmente debiera ser un proceso constituyente auténticamente democrático. Aún así, el gran logro es que las millones de personas en nuestro país se involucraron en esto que significa decidir algo constituyente en nuestro país, ¿ya? Y eso hace que la realidad política en la ciudadanía ya no es la misma, ¿ya? Puede que se nos frustre porque queremos que la cosa ocurra ahora, o sobre todo quienes ya no estamos, no sé, ya no somos adolescentes, empieza la ansiedad, oye, ¿de cuándo? Porque por lo menos que mis hijos lo vean, pero ya es una realidad totalmente distinta a la de hace 14 años. Entonces, yo no creo que la cosa haya muerto, de que se haya perdido todo, ¿verdad? Y que la sociedad chilena simplemente permanezca dormida para siempre, aletargada en aceptar la constitución del 80 nuevamente y no querer cambiarla. No creo que eso vaya a ser así. Yo creo que hay un paso grande que se dio, que es invisible quizás, porque tiene que ver con la conciencia de la gente y que ya dará sus frutos. Y eso en algún momento dado no es detenible. O sea, así como no fue detenible el 18 de octubre, ¿cierto? Aunque trataron de hacerlo, algo que no está en sus manos, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado tampoco va a ser detenible con todas las artimañas que tengan, politiqueras, fácticas y hasta militares. En algún momento dado tendrá que cuajar porque es algo que no se pierde, o sea, está ahí, y algo se logró y algo tendrá que pasar en algún momento. Sé que es un poco nebulosa mi opinión al respecto, ¿no? Pero no me quiero meter en la cosa chica de hoy, qué es lo que hizo este sector y el Frente Amplio aquí dentro de la convención y la manipulación mediática y justificaciones aquí y allá, ¿no? Para mí lo de fondo es el avance que hay en este momento, que tiene que ver con que no sé si fue, me acuerdo si el 70-80% de la población fue la que participó, pero fue magnífica la cantidad de participación en un proceso de decisión constitucional que, aunque sea frustrante para muchos de nosotros, tiene algo de positivo que en algún momento lo vamos a ver. Gracias, Matías. Gabriel, Sí, ahora sí, ya. Yo creo que, bueno, aplicando el momento actual, creo que hay que aplicar un poco la enseñanza de Gustavo. O sea, recordemos lo que pasó con este plebiscito que todos se confunden, el del año 1989. Y hay como una especie de la gente que vivía en esa época de amnesia colectiva, que no recuerda haber votado, es como una especie de efecto Mandela. Muy raro que nadie se acuerda de que votaron más de 7 millones de personas. O sea, creo que se aproxima mucho a la votación que hubo en la elección, por ejemplo, de Boric, eh, donde se hizo un acuerdo de las 54 famosas reformas para, digamos, que una de las cosas importantes que tenía era que desproscribía a los partidos marxistas, pero se hicieron un montón de otros amarres, entre ellos el tema de si mal no me recuerdo, el tema del cobre estaba ahí metido, el tema de la atribución del presidente de disolver ambas cámaras, eh, el cambio de los quórums de las leyes orgánicas constitucionales. Ese es un momento y se hizo un amarre, se hizo un pacto, digamos, como fue el pacto chileno, en comparación al pacto también, como se dice, el de la Moncloa, el pacto transicional chileno. No como todos creen, se consolidó en el 88, sino fue en el año 89. Yo creo que estamos en un momento parecido a ese, o sea, 1989 de nuevo. Va a haber acá desde esta fracasada convención, que ya tendremos a lo mejor la oportunidad para discutir eso en profundidad, se va a llegar probablemente, qué sé yo, convención mixta, un congreso constituyente, una convención totalmente amarrada en función de lo que ya se discutió, por ejemplo, otro día entre, qué sé yo, de este acuerdo que algunos dicen que sucedió en el baño del Congreso,
entre Boris Coloma y Ana Baer, qué sé yo, o lo que ocurre ahora en Cerro Castillo con Boris Macaya, o un montón de, ya, no personalicemos nomás en el actual presidente, pero un montón de actores. Y yo sé que Gustavo fue muy enfático en, por ejemplo, tratar de denunciar lo que había pasado el año 89. También lo que pasa el año 2005, que por mucho que de alguna forma se derriben los enclaves autoritarios, que es efectivo, se transan otras cosas también. Entonces, estamos, digamos, en esos momentos, digamos, volvimos un poco a esos momentos, lo que no significa que la demanda haya sido aplastada. Ese 36% no hay que menospreciarlo, tampoco el 80% que yo sé que no era una asamblea constituyente con poder constituyente originario, que es otro tema que va para largo, pero tenemos que entender que esto también, la demanda se puede de alguna forma resignificar, que va a ser complejo también porque la gente quedó de alguna forma, el pueblo, la ciudadanía, como quieran llamarle, quedó hastiada por temas muy, muy simbólicos y aquí en Chile importa mucho más a veces el fondo que la forma. Entonces, estamos, claro, en un momento de estancamiento y curiosamente coincide, así, lamentablemente, con la muerte de Gustavo y como también probablemente con el estancamiento de esta misma demanda. Y aquí yo creo que es muy importante todas las enseñanzas de Gustavo de todos estos momentos que él hace una tarea, él es sociólogo, pero yo creo que él es más que sociólogo, es un historiador, y un historiador de momentos claves donde se realizan pactos más que transicionales, transaccionales, y donde él ahí explicaba muy bien cosas que hubieron que desenmascarar. Nosotros cuando estuvimos en Red de Chile, el año 2011, creo que ahí fue el puntapié para que la demanda, por ejemplo, la agarraran organizaciones como la CONE y en menor medida la ACES, eh, porque hicimos un trabajo ya más y de ir a los colegios, entregar estos panfletos, o sea, ya un poco expandir la cosa que estaba a veces muy cerrada en el tema de las discusiones académicas. Y yo veo que esta demanda ahora está, digamos, no, entre comillas, de momento no va más, pero han habido casos que, pues, voy a dar un ejemplo de X, Ecuador 1999, la rebelión de los forajidos, se hace una nueva constitución, fracasa, pero después aparece la Revolución Ciudadana del año 2005, 2007, discúlpeme si no recuerdo el año exacto, con Rafael Correa. Entonces, la historia nunca es tan estática y hay que entender una cosa. Yo siempre he dicho que Chile es un país bastante bipolar en sus decisiones. Un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Es difícil comprender las decisiones individuales y colectivas. Como ya para ir cerrando, hay que esto no tomarlo como algo tan en blanco y negro. Porque aunque este país se comporta así, insisto yo, la demanda puede ser resignificada y también, pero hay que ver las formas y también qué cosas van a ir pasando. O sea, un día puede estar un gobierno con una prioridad alta, un día puede haber una demanda y otro día puede pasar otro estallido, qué sé yo. No quiero alargarme más porque ya creo que estoy un poco redundante, pero eso es mi reflexión. Sí, ahí, a ver, yo quiero partir de un cuestionamiento hacia la convención, no hacia la convención en sí, sino que hacia ese proceso, en que ese proceso es una representación de una democracia que delega en 155, que luego fueron 154 personas, el, la facultad de escribir una constitución. Por lo tanto, desde su origen, no rompe con la democracia representativa, que es lo que en verdad está en absoluta decadencia y en total cuestionamiento por la sociedad. No se logra entender de que un proceso constituyente que avanza hacia una asamblea constituyente es el que le da la posibilidad a la sociedad a eh, agruparse de la forma que estime conveniente para escribir la Constitución. Recordemos que con el estallido renace lo que siempre ha renacido en Chile, que son los cabildos, que en Chile, que en ese momento tuvieron nombre de cabildo en algún lado o asambleas en otro, pero tenían una característica,
que eran vecinales, que eran los ciudadanos los que se empezaban a agrupar. Y como yo he dicho varias veces, en ese momento de organización, poco importa si yo soy militante o no soy militante, poco importa si yo soy parte de una religión o no. Hay un factor común, somos vecinos y vecinas, y la gente se empieza a agrupar. Y ese es el germen que va saliendo, creo yo, cada vez que empiezan estos procesos a emerger. Yo el otro día en este programa donde nos encontramos con Óscar ahí, hablaba de esto que plantea el profe Salazar, de que el proceso constituyente en Chile es como un topo, que siempre va por debajo, y de repente cada cierto tiempo están las condiciones y trata de salir, trata de emerger. Eso es lo que pasó acá. Eh, desde el estallido, es ese topo que va saliendo. Lamentablemente la clase o la casta política en Chile se reúne bajo cuatro paredes, cierra un pacto que permite salvar a Piñera, pero más que eso, permite aplacar la organización social que se estaba dando en ese momento, hasta el punto en que hoy prácticamente no tenemos esa organización, ha quedado adormecida nuevamente. Y nos encontramos con cosas que para mí fueron totalmente descabelladas. Por ejemplo, que el tiempo de duración de la convención fuera de un año. Todos quienes hemos estudiado asambleas constituyentes sabíamos que ese tiempo no daba, porque no permitía una vinculación entre el órgano que iba a escribir la Constitución con la base social, porque no te daban los tiempos. Era imposible. Entonces, al hacerlo de un año separaba a esas 154 personas de la posibilidad de ir a las bases, de ir a los barrios, de ir a los colegios, a las universidades, a los liceos, a los sindicatos, etcétera, a poder conversar con la gente y retrotraer las demandas y expresarlas en una constitución. Era absolutamente imposible. Todos aquellos que nos hemos metido a estudiar procesos constituyentes y asambleas constituyentes, sabíamos que la cantidad de 154 personas, 155 personas, era muy poco para el trabajo que había que hacer. O sea, se hicieron todas las condiciones para que esto fracasara. Se crearon todas las condiciones. Está bien, se avanzó en ciertas cosas inéditas, carácter paritario, listas de independientes que después las borraron para la elección de diputados, lamentablemente, escaños reservados, sí, está bien, en eso se avanzó, pero lo medular, lo popular, lo que vinculaba a los que iban a escribir la Constitución con la gente, eso se cortó por la mitad y no se dieron las condiciones para que se hiciera ese trabajo. Por eso que no existía, desde mi punto de vista, la gente no se sentía identificada con lo que se había escrito, más allá si de lo que se escribió era bueno, malo, regular. Eso ya es otro tema. La gente no se sentía identificada porque no participó del proceso. Y lo que vio en la tele fue el circo que quisieron mostrar. Personalmente creo que ese proceso murió el 4 de septiembre. Ese proceso murió el 4 de septiembre. Lo que hay ahora son los coletazos de un intento ya fallido que dará algún resultado o no. Para el caso a mí en verdad me da un poco lo mismo. Lo que no me da lo mismo es que ese topo siga avanzando. Ese topo sigue ahí trabajando. Eso es lo interesante. Y dentro de eso queda el aprendizaje de este proceso. Que la próxima vez que la casta política se junte entre cuatro paredes para decir cómo va a ser nuestra convención, tenemos que decirle que no. Quisiera un poco, estamos bien ya en la hora, un poco pasado. Sabemos que estos temas son para largo, son de profundidad. Darle
a cada uno un minutito para despedirnos y terminar con un pequeño homenaje a cada uno de sus palabras a quien nos ha reunido desde hace más de 10 años, a Gustavo Russo. Oscar, amigo. Bueno, parto con una broma. Gustavo hubiera pedido 3 minutos. No, pero igual, onda, se entiende de que el espacio que hoy día no se abrió, el tema por tu programa, por un tema de amistad también, o sea, creo que como tú dices, Gustavo también nos hizo conocernos todos los que estamos acá. El otro día cuando estábamos en el otro programa, Helmut, también lo mismo, Gustavo nos hizo conocernos con los otros demás. O sea, era como un celestino, ¿cierto? Un cupido dentro del mundo de la política y especialmente por el tema de la Asamblea Constituyente. Gabriel también acá me conoce hace años y Matías, y saben que yo en todos los espacios políticos, desde que entré en política oficialmente, fue el tema de la Asamblea Constituyente y va a seguir siéndolo, ¿cierto? Eh, Creo que lamentablemente no vamos a tener mayores chances de generar un gran cambio constitucional. Ya lo vimos que los propios reglamentos, el reglamento de la convención lo hicieron en 2 semanas. Es cierto, todos sabemos cuánto demora por lo menos redactar un reglamento, ¿ya? Eh, todo huele ya a una nueva trampa de la elite. Creo que hoy Gustavo estaría luchando contra eso. Es más, creo que si hubiera zanjado un periodo constitucional nuevo, con nueva constitución que puede tal vez salir el próximo año, con un texto que tal vez dure 2, 4, 10 o tal vez 40 años, no lo sabemos. Yo no voy a dar por sentado que el proceso que viene ahora va a ser fijo, rígido, inamovible, menos las condiciones políticas que está en la sociedad hoy día. Entonces, eh, yo igual me pongo hoy día en la idea de ¿qué estaría haciendo Gustavo ahora? Estaría juntándose de nuevo con más gente y siguiendo hablando de la Asamblea Constituyente y se hubiera muerto como ya murió hablando del tema. O sea, los que estuvimos aquí, creo que al lado que vamos también tocamos el mismo tema. Yo acá ya públicamente me comprometo que también hasta el día de mi muerte voy a luchar porque realmente Chile, ¿cierto? La sociedad chilena tenga por fin, por primera vez en su historia, ¿ya? El derecho a decidir para dónde queremos ir todo en conjunto, a través de una forma realmente democrática. No estoy diciendo de que todos los otros procesos sean antidemocráticos en sí, sí, bien tramposos, bien tendencionados, pero creo que es el rol que nos lega Gustavo, un rol que orgulloso estoy dispuesto a seguir impulsando también esta idea. Y, y a donde quiera que se encuentre su esencia, ¿cierto? Gracias por el aporte y gracias por apoyar a todas estas causas y luchas durante toda su vida, compañero Gustavo. Eso. Matías. Bueno, no es despedir la palabra, pero escucha, mandarle un saludo desde este mundo terrenal a nuestro amigo Gustavo. También agradecerte por todos los momentos que vivimos juntos. Gustavo para mí fue un hermano más viejito que yo, pero fue un hermano en la lucha, por todo lo que hicimos. Eh, Te mando un abrazo, Gustavo. Y nada, solamente somos un eslabón más en algo más grande que es como cuando uno observa, no sé, los ciclos de la naturaleza, los ciclos de, no sé, del sistema solar, así imaginándome a un Carl Sagan. Las cosas tienen sus tiempos, ¿verdad? Y somos un eslabón más en algo más grande. Por lo tanto, eso nos hace pensar en que tampoco somos ni tan importantes, ni tampoco es tan grave lo que pase aparentemente a nuestro alrededor. Lo que sí es importante es que hagamos algo y que usemos nuestra mente y nuestra acción para el bien de la humanidad. Y eso es lo importante. Yo vi a Gustavo hacerlo en cada minuto que él pudo, desde su perspectiva, desde sus ideales. Él se entregó y lo importante, es que ese eslabón que somos, tratemos de ser un eslabón beneficioso
para el crecimiento y desarrollo de nuestros congéneres, que son todos los seres humanos, no solo de Chile, sino del planeta, porque es algo más grande. Entonces, saludarte, Gustavo, donde estés, y algún día esos sueños ideales serán realidad. Algún día viviremos en una sociedad emancipada, ¿cierto? Donde no sean algunos aplastados por otros, ¿verdad? Donde todo sea más justo. Y igualmente ese sueño que compartimos tan fuertemente, hasta las lágrimas en muchas conferencias, de consolidar esa emancipación y unidad latinoamericana, donde tú y yo, Gustavo, sabíamos que era la única manera de impedir que volviéramos a caer nuevamente como decirlo, como, no sé, el botín de una nueva potencia mundial, ¿no? Que Gustavo siempre lo decía en sus conferencias y citaba las frases de los libertadores, ¿cierto? De ese proceso de independencia latinoamericana, retomando ese camino largo, en donde en ese tiempo era España, después fue Inglaterra, ¿verdad? Después fue Estados Unidos, y después de Estados Unidos vendrán otras potencias mundiales que una vez que Estados Unidos se vuelva debilucho, querrán quedarse con nuestro continente y seguiremos adelante. La idea es que eso no ocurra más, ¿no? Nuestros nietos, nuestras futuras generaciones puedan vivir en un continente de paz, que no sea obligado a, a involucrarse en guerras ajenas, sino que podemos la determinación propia de ser una potencia de paz para el mundo, que dé el ejemplo a todas las potencias e imperios egoístas que durante tantos siglos han hecho y deshecho lo que quieren con los territorios o los países pequeños como somos nosotros, que todavía no nos atrevemos a unirnos. Eso. Gracias, amigo. Gabriel. Sí, yo creo que Gustavo estaría un poco molesto por la duración del tiempo y hubiese querido un discurso a lo mejor más a la antigua, más algo que llegue al alma y que sea como inspirador. Le voy a pedir disculpas por no poder hacer eso, pero eh, probablemente la mayoría de la gente que le conoce y los que van a escuchar este programa saben que Gustavo fue secretario general de la Juventud del Partido Socialista, saben que también dirigió la coordinación perdón, la dirección clandestina, donde fueron casi todos ejecutados, que murió su hermano, que pertenecía al MIR, entre otros familiares, que después, en el año 89, cuando él fue muy cercano también a Almeida, pero él tenía su propia, digamos, núcleo, estuvo en la Revolución Sandinista peleando, estuvo también en la radio Sandino, o sea, no son cosas no menores. O sea, si Gustavo hubiese muerto en otro país, el reconocimiento sería mucho más grande. También decir que cuando llega el momento de la transición pactada en el 88, él es de los pocos partidos de estos todos nuclearmente socialistas, algunos más ideológicos, algunos más necesariamente caudillos, a él incluso ofreciéndole cargos, ofreciéndole, digamos, que para lo que se vendía en el año 90, o corríjame, 90-91, el Congreso de Unidad Salvador Allende, y él en una actitud muy chora, por decirlo en buen chileno, él le coloca a su núcleo político, al Partido Socialista él de Salvador Allende. Eso es un acto no menor. En los 90 él sigue trabajando dentro de un movimiento, creo que se llamaba Movimiento Socialista Constituyente, donde era muy poco lo que se podía hacer en los 90, porque hubo todo un desarme del tejido social, y todo encauzarlo en cierta ONG muy vinculada a la concertación, o sea, el desarme del movimiento social en sí mismo. En los 2000 él ya hace todo esta cuestión de empezar a juntarse con las personalidades, que sé yo, el Juego Guzmán, lo que habíamos hablado de Nelson Ávila, etcétera, Roberto Garretón, y darle un encauce primero ya de figuras para tratar de mediatizar esto. Él siempre fue bloqueado por los medios, salvo por los medios que están como por fuera del sistema. Eh, y decir que también él hasta el último día seguía presentando como un coordinador por el movimiento por la Asamblea Constituyente, más allá de que cada vez eso fue perdiendo más fuerza, y su último, digamos, iniciativa grande era lo que él le trató digamos, un reencuentro social soberano, o sea, de volver a darle un pie de nuevo, pese a la aplastante derrota de lo que fue la convención,
a la idea de asamblea constituyente. Entonces, no es que es por ser reiterativo, pero me interesaba hacer todo este recorrido, o sea, y una anécdota no menor, que la idea de Marc Cassé no vino de Javier Parada, no vino del mundo del Frente Amplio, nació de Gustavo Ruz, nació del Movimiento por la Asamblea Constituyente, nació también de nosotros en parte, de los que fuimos parte aquí, los tres de la Red de Estudiantes y Ciudadanos, Helmut también, por la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que después ellos, con más dinero y más recursos y más, no voy a decir de dónde vienen, pero ustedes sospecharán de dónde, los auditores, le pudo dar digamos, un rostro más mediático a ese tema. Entonces hay muchas historias, muchas cosas que contar que me encantaría contar, que yo creo que Matías sabe más, es como el más cercano. eh, eh, a mí la partida me dolió bastante en el sentido de que lo sentí así, sentí que quieren matar una idea y esa idea, pero como decía un viejo dicho, cuando una idea ya ha llegado a su punto y logra su máxima expresión, no hay ningún ejército que pueda detenerla. Y esas son las palabras que yo le quiero dedicar a Gustavo, más que no, más que eso me gustaría hacer me gustaría haberle dado un discurso con más profundidad, quizá ideológica. Yo sé que era muy republicano y esa era como la contradicción que yo siempre le hice ver, que él trataba de dar una pelea en función de las instituciones republicanas, de lo que a él le gustaba, el poder, los tres poderes, y como que la paradoja es que todas estas peleas se dio por fuera de lo institucional. Y eso es como lo bonito de todo esto. Entonces yo quiero rescatar eso, pero también le hubiese gustado que a lo mejor, no sé, a ver, no sé si ha sido constituyente, pero tuvo una candidatura presidencial, se me olvidó mencionar eso también, fue muy importante. Entonces, mi homenaje va para eso, agradecerle que nos llevó a pelear por una causa, darlo todo por esa causa, pese a que a lo mejor nos sentimos que estamos súper derrotados, pero nunca se rindió frente a eso. Eso, muchas gracias. Me cuesta hacer el cierre. Tuve el honor de compartir algunos cafés personales con Gustavo, sentarnos los dos ahí a tomar un cafecito, que nunca era un café, eran varios cafés, eh, y haber inclusive contado ciertos espacios de amistad, ciertas cosas más personales, tantos de él o mía. Estar con ese Gustavo que no era el que se paraba en los foros y pedía la palabra y desplegaba discursos con una profundidad increíble. Haber estado con el pollo ruso. Eh, Hago esa diferencia entre el Gustavo, el amigo político, ideólogo, al pollo, ese amigo con el que uno se sentaba a tomar un cafecito y hablaba de política, obvio. ¿Cómo no ibas a hablar de política con él? Era obvio. Pero también compartías cosas más personales o escuchabas cosas sobre su vida, ese momento mismo en que nos estábamos tomando el café. Helmut, tengo unos problemas, unos líos económicos, que la imprenta y esto, y entrabas en otra dimensión. Haber recibido a Gustavo más de alguna vez en mi casa, algunas once por ahí, con una paila de grea, me acuerdo, con huevo y tomate revuelto, haber compartido en otra dimensión con Gustavo, habernos reído, ese viaje a Lota, que Memorable. fue la primera vez en la historia de Estuvo esta buena parte esa. del proceso en que una organización del Estado como una municipalidad abría las puertas a un encuentro con la Asamblea Constituyente. Fue histórico. Y dormíamos en el suelo ahí con sacos de dormir, medio tapados, eh, y terminamos bajando el último día, invitados por Basile Carrillo a recorrer las minas ahí de Lota. ¿Qué recuerdos? O sea, qué recuerdos más hermosos que nos unen en torno a la figura de Gustavo. Eh,
para terminar, quiero recordar un momento de una de estas conversaciones que tuvimos los dos, en que Gustavo se sintió un poco incómodo por lo que le dije, porque él siempre su visión era de conjunto más que personalista. Yo le dije, Gustavo, el día que tengamos una asamblea constituyente que redacte la Constitución y eso después se cuente en los libros de historia, en esos libros de historia tu nombre va a estar entre las personas que trabajaron y lucharon por esta asamblea constituyente. Quiero despedirte, amigo Gustavo, que tengas un hermoso viaje hacia la ciudad de la luz. Matías, Gabriel, Oscar, queridos amigos de tantas luchas, de tantos años, más de una década conociéndonos, quiero dejarles un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y acá no paramos porque tiene que haber asamblea constituyente. Un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo, Helmut, un abrazo, Matías. Muchas gracias, Helmut. Un abrazo, Un Gabriel. abrazo y a seguir peleando pese a la adversidad total, como lo hizo Gustavo. Seguimos adelante.